Nunca olvidaré el olor a pescado fresco y cilantro que flotaba aquella mañana en el mercado municipal. Era sábado, y el sol caía a plomo sobre los techos de lámina, calentando el aire como si alguien estuviera soplando fuego desde arriba. Yo estaba sentado en uno de los bancos de cemento, junto al puesto de doña Marta, la que siempre vende empanadas de carne, y me guarda una para el almuerzo. Mis manos descansaban sobre las rodillas, manos endurecidas, llenas de grietas que ni la mejor crema podría borrar. Habían cargado madera, ajustado clavos, levantado paredes, pero esa mañana sostenían simplemente mi gorra vieja, como si estuvieran cansadas de tanto hacer y quisieran un respiro. Lo vi venir desde la esquina. Mi hijo. Camisa limpia, planchada, zapatillas caras. Caminaba con una seguridad que me recordaba a su madre, una seguridad que yo nunca tuve. Cuando me vio, sonrió apenas. «Viejo», me dijo, y se sentó a mi lado sin abrazarme. «Aquí tienes», sacó un sobre, no muy grueso pero pesado. Lo puso en mi mano como quien deja una herramienta prestada. «Para que te hagas esos exámenes. Ya no puedes seguir posponiéndolos». Quise decir algo, agradecerle, pero me encontré tragando saliva. Era la primera vez que me daba dinero, y no como préstamo. Sentí que se me aflojaban los hombros, como si un peso invisible se me hubiera caído encima. Fue entonces cuando escuché el clic, y luego el destello. Alcé la vista. Un muchacho, que no reconocí de inmediato, sostenía un teléfono, sonriendo. «Eso», dijo. Un momento histórico. Mi hijo no reaccionó, ni rió, ni se molestó. Solo miró al suelo, como esperando que pasara rápido. Yo, confundido, guardé el sobre en el bolsillo y cambié de tema. Pasamos unos minutos hablando de trivialidades: el calor, el precio de la gasolina, el tránsito de la ciudad. No me preguntó cómo me sentía, ni mencionó si vendría a verme pronto. Se levantó, me dio una palmada en el hombro y se fue. Regresé a casa cargando una bolsa con pan y un puñado de tomates. El pasillo olía a humedad. El techo goteaba en una esquina desde la última tormenta. Me senté en la cocina, puse el pan sobre la mesa y me serví un café negro. No había tomado más de 2 sorbos cuando escuché un golpe en la puerta. Era Julia, la vecina del segundo piso. «Don Ernesto, ¿ya vio esto?», dijo, mostrándome su teléfono. En la pantalla estaba la foto. Yo, con el sobre en la mano, mi hijo mirándome de reojo. El pie de foto decía: «Por fin el viejo recibe algo del hijo, después de tanto vivir de él». Me quedé helado. Julia seguía hablando, diciendo que seguro era una broma, que no me lo tomara tan en serio, pero yo ya no escuchaba. Pasé la foto con el dedo y vi los comentarios. Era hora, pobre muchacho cargando con ese viejo. Así son, nunca hicieron nada y esperan que los hijos los mantengan. ¡Qué ropa más triste! No eran solo palabras, eran cuchillas. Cada línea cortaba un hilo de algo que había tardado años en tejer. «Gracias, Julia», le dije, devolviéndole el teléfono. Cuando cerré la puerta, me quedé apoyado contra ella, sintiendo cómo el calor del mercado se transformaba en un frío pesado en el pecho. No era el dinero lo que me dolía. No. Era la exposición, la forma en que mi vida, mi orgullo, mi historia, había sido reducida a un instante, a un gesto malinterpretado y lanzado al aire para que cualquiera opinara. Me serví otro café, más amargo que el primero, y saqué el sobre del bolsillo. Lo dejé sobre la mesa. Lo miré un rato, sin tocarlo, como si fuera un objeto ajeno. Pensé en llamar a mi hijo, preguntarle si sabía de la foto, si él la había permitido. Pero algo en mí, una mezcla venenosa de tristeza y enojo, me detuvo. No quería respuestas a medias ni excusas disfrazadas. Quería silencio. Apagué la luz de la cocina, dejé el sobre donde estaba y me fui a mi cuarto. Esa noche no dormí. Y no era por el calor, ni por el dolor en las rodillas. Era porque sentía que algo se había roto y que yo no tenía idea de cómo, o sí, podría repararlo. Dicen que la memoria es caprichosa. Guarda imágenes nítidas de cosas insignificantes y borra, sin remordimiento, momentos que en su día parecían definitivos. Yo, en cambio, recuerdo con una claridad dolorosa los años que nunca quedaron en una foto. Me levantaba antes del amanecer, cuando el aire todavía olía a tierra húmeda y los gallos competían con el ruido lejano de algún camión viejo. Encendía el fogón,
Ponía a calentar el agua para el café, y mientras esperaba, me frotaba las manos como quien despierta un par de máquinas gastadas. Las articulaciones crujían, pero seguían obedeciendo. Con esas manos, mis únicas herramientas verdaderas, levanté todo lo que pude para darle a mi hijo un techo, comida y un futuro menos áspero que el mío. Mi taller de carpintería era pequeño, apenas un cuarto con techo de lámina y el olor constante a serrín. La madera era mi lenguaje, conocía su dureza, su paciencia, su forma de ceder solo si la tratabas con respeto. Igual que la vida, recuerdo el sonido de la sierra manual cortando tablas para cunas, mesas, armarios que nunca serían míos. El dinero alcanzaba justo, pero siempre dejaba algo para comprarle a mi hijo una fruta que le gustara, un cuaderno nuevo para la escuela, o un par de zapatos que no lo hicieran pasar vergüenza. Después de que su madre se fue, una madrugada cualquiera, sin más despedida que una nota sobre la mesa, él se convirtió en mi norte. Le preparaba almuerzos envueltos en papel periódico, arroz con huevo duro, o un poco de pollo cuando había suerte. Lo veía salir con la mochila colgando de un hombro, y pensaba que, aunque el mundo allá afuera fuera duro, mientras yo pudiera sostenerlo, él estaría bien. Había rituales que eran nuestros. Los domingos por la mañana, preparar café en la olla negra, sentarnos en la huerta a ver pasar a la gente. Él, pequeño, me hacía preguntas de todo. ¿Por qué el cielo cambiaba de color? ¿Por qué las gallinas dormían en lo alto? ¿Por qué los perros se perseguían la cola? Yo respondía como podía, inventando a veces, pero siempre con la certeza de que escuchar sus dudas era más importante que tener la respuesta perfecta. Cuando cumplió 9 años, lo llevé a la feria del pueblo. Lo subí sobre mis hombros para que pudiera ver los fuegos artificiales. Recuerdo su risa, caliente contra mi nuca, y cómo me dijo que algún día me compraría una chaqueta nueva, de las que usan los papás en las películas. Apreté sus piernas para que no se cayera, y le prometí que no hacía falta, que yo estaba bien así. Pero los años corren, y el niño que se sentaba conmigo, a lijar tablas, empezó a cambiar. Primero fue su forma de hablar. Menos palabras, más silencios. Luego, su ropa. Buscaba marcas, colores que yo no podía pagar. Comenzó a dejar de presentarme a sus amigos, a llegar más tarde, a inventar excusas para no acompañarme al mercado. Yo pensaba que era normal, que la adolescencia siempre trae distancia. Me aferraba a la idea de que en el fondo seguía siendo el mismo niño que me pedía historias antes de dormir. El día de su graduación de secundaria, me pidió que no fuera a la ceremonia. Dijo que no había entradas suficientes. Yo acepté sin discutir, aunque en mi bolsillo ya tenía guardado un billete arrugado para comprarle un regalo. Ese día trabajé hasta tarde, y en la noche lo vi llegar con fotos en el teléfono. Él, con toga y birrete, sonriendo junto a otros padres. Ninguno tenía las manos manchadas de barniz. Aún así, no me rendí. Lo ayudé cuando quiso irse a la ciudad para estudiar. Vendí un juego de muebles que estaba restaurando, y con ese dinero pagué su primer mes de renta y el pasaje. Recuerdo cómo doblé la ropa que llevaría en una maleta vieja que había sido mía. Le puse, casi escondido, un sobre con algo de efectivo entre las camisetas. No me dijo si lo encontró. Las visitas se volvieron cada vez más cortas. Venía, dejaba su mochila en un rincón, revisaba el teléfono, y se iba. Yo me quedaba en la cocina, sirviendo el café para 2, viendo cómo el vapor se escapaba de la taza que él no tocaría. Con el tiempo, dejé de esperar sus llamadas. Me convencí de que estaba ocupado construyendo su vida, y que esa era la prueba de que yo había hecho bien mi trabajo. Me repetía que el amor de un padre no se mide por la frecuencia de los abrazos, sino por la fuerza con que uno los sostiene cuando llegan. Pero, si soy honesto, había noches en las que me despertaba y me quedaba mirando el techo, escuchando el viento mover las láminas, y me preguntaba si alguna vez me vería como algo más que un punto de partida, si algún día me recordaría como el hombre que le enseñó a lijar una tabla, y no solo como el viejo que le envió lo poco que tenía. Nadie fotografió esos años. No hay imágenes de mis manos partiendo pan para compartir, de las lágrimas que escondí cuando él se fue, de las horas de trabajo bajo el sol para pagar sus estudios. Si alguien los hubiera visto, quizá entendería que lo que soy, y lo que he dado, no cabe en una sola imagen tomada a destiempo en un banco de mercado. Y sin embargo, fue esa única foto, la equivocada, la que terminó hablando por mí. Nunca había prestado tanta atención al calor del sol como ese día. Quemaba,
pero no como un fuego vivo, sino como ese calor seco que se clava lento en la piel, haciéndote sentir el peso de cada minuto. El mercado bullía de voces, de vendedores pregonando precios, de cuchillos golpeando tablas de madera, de bolsas de plástico crujiendo en manos apuradas. Yo estaba ahí, en mi banco de siempre, junto al puesto de doña Marta. Mi gorra, con el sudor marcado en la tela, descansaba sobre mis piernas. Las manos, esas manos que ya no podían sostener un martillo tanto tiempo como antes, jugaban con el borde del bolsillo. Tenía la sensación de que algo importante iba a pasar, pero no podía nombrarlo. Lo vi acercarse. Mi hijo. Camisa celeste, planchada con precisión, pantalón oscuro, zapatos que brillaban como si hubieran sido pulidos esa misma mañana. Caminaba recto, con esa seguridad que parecía pertenecerle más a otra vida que a la mía. Y, sin embargo, al verlo, sentí un alivio tibio en el pecho, como si por un instante el niño de antes estuviera regresando. «Viejo», me saludó, y su voz sonó casual, casi ensayada. Se sentó a mi lado. Sacó un sobre blanco, lo giró un par de veces entre los dedos y lo puso en mis manos. «Para que te cures, ¿sí? No lo dejes pasar más». El papel crujió bajo mis dedos ásperos. Sentí el peso del dinero, pero también otro peso invisible, el reconocimiento que había esperado durante años, condensado en un gesto. No supe qué decir. Mi garganta se cerró, y en ese silencio, el momento se llenó de algo que yo creía que era orgullo. Y entonces, el clic, un destello breve, como el reflejo de un cuchillo al sol, me golpeó los ojos. Giré la cabeza. Un joven, que no reconocí al principio, sostenía un teléfono con la cámara todavía levantada. Sonreía como quien acaba de capturar una prueba importante. «Eso», dijo. «Un momento histórico». Mi hijo no protestó. No dijo, «Bórrala», ni, «No es momento para fotos». Simplemente miró hacia otro lado, y yo, atrapado entre la incomodidad y la gratitud, decidí callar. Pensé que, tal vez, era solo una ocurrencia sin importancia, pero algo en su postura me inquietó. Sus hombros tensos, las manos ocultas entre las piernas, la mirada fija en un punto lejano. No era el gesto de alguien sorprendido por una foto imprevista. Era el de alguien que esperaba que eso pasara. Hablamos poco después de eso. Me preguntó por mi salud, de forma superficial, y le conté que el médico había insistido en unos análisis más costosos. Él asintió, pero sin mirarme a los ojos. Me dijo que no podría quedarse mucho tiempo, que tenía un compromiso. Cuando se levantó, me dio una palmada en el hombro. Como quien despide a un compañero de trabajo, regresé a casa despacio, con la bolsa de pan en una mano y el sobre en el bolsillo. El pasillo olía a humedad, y el eco de mis pasos parecía más fuerte que de costumbre. Me serví un café negro, amargo, y dejé el sobre la mesa. Las manos me temblaban, no por la edad, sino por algo más profundo, como si hubiera una advertencia que todavía no podía leer. Fue Julia, mi vecina, quien tocó la puerta. Traía el teléfono en la mano. «Don Ernesto, mire lo que anda circulando», ahí estaba la foto. Yo, con la gorra sobre las piernas, el sobre en la mano, y mi hijo inclinado hacia mí, como si me estuviera haciendo un favor que merecía ser recordado. El texto encima. Por fin el viejo recibe algo del hijo, después de tanto vivir de él. Pasé la imagen con el dedo. Los comentarios eran una fila interminable de cuchillas. Ya era hora, pobre muchacho cargando con ese viejo. Así son, nunca hicieron nada y luego exigen. Miren la ropa. Da pena, no era la primera vez que la vida me golpeaba, pero aquello no fue un golpe, fue una grieta que se abrió por dentro. No era el dinero lo que me dolía, ni siquiera la foto en sí, era que mi vida entera, los años que nadie fotografió, habían sido reducidos a un instante humillante, expuesto para el entretenimiento de desconocidos. Cuando Julia se fue, me quedé solo con el teléfono prestado un momento más, como si necesitara asegurarme de que era real. Luego lo devolví. Cerré la puerta y me apoyé contra ella. Respiré hondo, y el aire me supo a polvo viejo. Esa noche, lo llamé. ¿Viste la foto?, le pregunté. Sí, papá, no es para tanto. La gente siempre habla. Esa frase fue la estocada final. No era que no entendiera mi dolor. Era que no quería entenderlo. Como si mi dignidad fuera una moneda pequeña que podía darse por perdida. Colgué. Me senté en la mesa.
Miré el sobre durante largos minutos y pensé en todas las veces que mis ma nos habían trabajado hasta el cansancio por él, sin que nadie lo supiera. El silencio en la casa era pesado, como si cada mueble guardara su propia versión de la historia y no se atreviera a contarla. Fue ahí, en esa quietud, que decidí algo sin decirlo en voz alta. No volvería a llamarlo, ni a buscarlo. Si él quería venir, que viniera, pero ya no sería yo quien tendiera la mano primero. Esa noche no dormí. Afuera, la ciudad se apagaba lentamente. Pero dentro de mí, algo se quedaba encendido. Una mezcla de dolor y determinación que no conocía hasta entonces. Al principio pensé que el silencio sería temporal, que él llamaría al día siguiente, o tal vez a la semana, y me diría que había estado ocupado, que no había tenido tiempo de hablar. Pero no pasó. Pasaron días, luego semanas, y el teléfono permaneció mudo, como si hubiera olvidado el camino para llegar hasta mí. Yo también guardé silencio, no por orgullo barato, sino porque algo en mí entendía que seguir insistiendo era regalarle una parte de mi dignidad que todavía me quedaba intacta. La rutina se volvió una especie de refugio. Me levantaba antes de que amaneciera, como siempre, aunque ya no tenía trabajos urgentes en el taller. Encendía el fogón, calentaba el café y partía un trozo de pan duro, lo suficiente para mojar en la taza. Las manos, cada vez más rígidas, buscaban cualquier tarea para mantenerse ocupadas. Lijar una mesa vieja que llevaba meses en un rincón, reparar una silla que nadie me había encargado, engrasar las bisagras de un baúl que ya no cerraba bien. El taller se convirtió en mi única compañía. El olor a madera y barniz era el mismo de siempre, pero ahora había un silencio distinto, más espeso. Antes, ese lugar era también un espacio para enseñarle cosas. Cómo sostener la lija, cómo medir 2 veces antes de cortar, cómo escuchar el sonido de un clavo al entrar. Ahora solo escuchaba el eco de mis propios pasos y el roce de la lija contra la madera. Dejé de ir al mercado. No quería cruzarme con miradas que tal vez me reconocieran por la foto. Aunque nadie me dijera nada, yo sabía que la gente recordaba más de lo que aparentaba. Y si no lo recordaban, igual lo hacía yo. No podía soportar la idea de que me miraran con la imagen equivocada en la cabeza. La cocina también cambió. Antes solía preparar más comida de la que necesitaba, por si él aparecía de sorpresa. Ahora solo cocinaba lo justo, un huevo, un poco de arroz, una sopa simple. A veces mientras comía, mis ojos se desviaban hacia la silla vacía frente a mí. Imaginaba que él estaba ahí, con la cabeza baja mirando el teléfono, y yo intentando conversar. Pero esa imagen me dolía más que la ausencia. Hubo intentos de contacto, sí. Un mensaje corto en el teléfono. ¿Cómo estás? No respondí. Un par de semanas después, una llamada perdida. Tampoco contesté. Una vez, escuché su voz en el buzón de mensajes. Viejo, solo te llamaba para decirte que estoy bien, hablamos luego. Pero nunca hubo un luego. No lo hacía para castigarlo. Lo hacía porque había entendido que mi presencia para él era opcional, y que, en ese equilibrio desigual, yo siempre salía perdiendo. Aceptar esa verdad fue como tragar vidrio. Doloroso, pero imposible de escupir. El tiempo empezó a pasar de forma extraña. Había días que parecían no terminar nunca, y otros que se desvanecían como si los hubiera soñado. El calendario colgado en la pared se quedó en el mismo mes durante 3 meses seguidos porque olvidé arrancar las hojas. O quizá no lo olvidé. Quizá no quería medir el tiempo de manera oficial. En las tardes me sentaba en el balcón con una taza de café frío, mirando la calle vacía. Algunos niños jugaban en la acera y me recordaban a él de pequeño, cuando corría descalzo, con las rodillas raspadas y una sonrisa que no sabía de vergüenzas. Una noche, revisando una caja de cartón en el armario, encontré un montón de fotos viejas. Él, con la cara llena de pastel en su cumpleaños, es número 5. Él, sosteniendo una tabla casi más grande que su cuerpo, sonriendo porque yo le había dicho que parecía un carpintero de verdad. Yo, abrazándolo en la feria del pueblo, con su cabeza descansando en mi hombro. Fotos que nadie más había visto, imágenes que nunca salieron de esa caja. Las miré una a una, y comprendí que esos momentos eran tan reales como el silencio que ahora nos separaba. Me quedé sentado en el suelo, con las fotos en la mano, y me pregunté si él recordaría algo de eso. Si esas escenas habían dejado alguna huella,
o si se habían borrado igual que las marcas de lápiz en una madera lijada. Afuera, la lluvia empezó a golpear el techo de lámina. El sonido era familiar, casi reconfortante. Cerré la caja, guardé las fotos, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí ganas de llorar. El dolor seguía ahí, pero se había convertido en una parte más de mi vida, como una cicatriz que uno deja de tocar para que no duela. La comunidad olvidó la foto, al menos en apariencia. Ya no había comentarios, ni miradas incómodas, ni susurros, pero yo no podía olvidarla, no por la imagen en sí, sino por lo que significaba. Una confirmación de que, para él, mi historia podía reducirse a un instante mal contado. Y así pasaron los días, sin nombre, sin foto, sin llamadas. Me aferré a lo único que me quedaba, mi taller, mis herramientas, el olor a madera recién cortada. Y un silencio que, aunque pesado, me protegía de una herida que no estaba listo para abrir de nuevo. La llamada llegó a las 3:12 de la madrugada. No sé por qué me desperté antes de que sonara. Como si algo dentro de mí hubiera sabido que venía. El teléfono vibró sobre la mesita de noche, y por un instante dudé si contestar. No era una hora para buenas noticias. Alcé el auricular con una mano temblorosa. ¿Papá? Su voz sonaba más joven, casi como cuando tenía 15 años y me llamaba para que lo recogiera de algún sitio. Estoy en el hospital. No recuerdo exactamente lo que dije. Creo que solo pronuncié su nombre, y él, al otro lado, tragó saliva antes de añadir. Es mamá. Le dio un infarto. Me quedé sentado en la cama, con los pies en el suelo frío, tratando de unir las piezas. Ella y yo hacía años que no hablábamos más que lo estrictamente necesario. Nuestra historia había terminado mucho antes de la suya con él. Pero la idea de ella tendida en una camilla me golpeó como un martillo, y la imagen de mi hijo, solo en una sala blanca, me arrancó de golpe de la quietud de mis días sin nombre. ¿Dónde estás?, pregunté. Me dio el nombre del hospital. Ni siquiera colgué antes de ponerme los pantalones y una camisa vieja. Mientras buscaba las llaves, mi mirada se cruzó con el taller, oscuro y cerrado, y por un momento pensé en todas las madrugadas en que me había levantado temprano para él. Para llevarlo a un partido, a un viaje escolar, a la estación de buses. Madrugadas que nadie fotografió. La calle estaba desierta, húmeda por una llovizna reciente. El aire olía a tierra mojada y a hojas podridas. Caminé rápido hasta la parada de taxis, sintiendo cómo la humedad se colaba en mis huesos. Dentro del taxi, las luces de la ciudad pasaban como destellos borrosos, y yo pensaba en la última vez que lo había visto de cerca. Su mano extendida con esos billetes, la cámara lista, la sonrisa incómoda que no supe leer. El hospital estaba iluminado como un barco encallado, en la noche. En la entrada, él estaba sentado en una banca de metal, con la capucha puesta. Cuando me vio, se levantó de golpe, y durante un segundo creí que iba a abrazarme. No lo hizo. «Gracias por venir», murmuró. Asentí, sin palabras. Lo vi de cerca por primera vez en meses. Tenía ojeras profundas, la barba descuidada, los hombros caídos. Parecía más frágil de lo que recordaba. Subimos juntos al piso de cardiología. Mientras esperábamos noticias, él me contó, a medias, lo que había pasado. Un dolor en el pecho, la ambulancia, la urgencia. Su voz estaba entrecortada, y en cada pausa yo escuchaba algo más. Miedo. El mismo miedo que yo había sentido tantas veces, solo que ahora él era quien necesitaba un suelo firme donde apoyarse. Me pidió un café de la máquina del pasillo. Cuando le alcancé el vaso de cartón caliente, nuestras manos se rozaron, y él apartó la mirada. En ese contacto fugaz, sentí algo que no había sentido en meses, la certeza de que por debajo de todo, todavía había un hilo que nos unía, aunque estuviera desgastado y a punto de romperse. La madrugada avanzó lenta, con el zumbido de los fluorescentes y el olor a desinfectante impregnándolo todo. Un médico salió finalmente para decirnos que ella estaba estable, que habría que esperar las próximas 24 horas. Cuando el médico se fue, él se dejó caer en la silla y suspiró. No sabía a quién más llamar, dijo, casi como una confesión.
Me quedé en silencio. No era el momento de recordarle los meses de ausencia, ni la foto, ni el vacío que había dejado. Pero dentro de mí, una parte todavía dolía. Lo miré, con sus manos temblando alrededor del vaso de café, y pensé en todas las veces que yo había sido ese joven tembloroso, esperando que alguien llegara. Decidí quedarme. No por ella, no por el pasado, sino porque él me había llamado. Y aunque mi orgullo me gritara que no debía, otra voz, más vieja y más Erka me decía que los hilos, por finos que sean, no se cortan solos, alguien tiene que decidirlo. En las horas siguientes hablamos poco. Nos sentábamos uno al lado del otro, mirando la puerta de la sala de cuidados. De vez en cuando, yo le pasaba una botella de agua, y él me daba las gracias en voz baja. El amanecer entró por las ventanas largas del pasillo, tiñendo todo de un gris suave. En esa luz, su perfil se parecía mucho al mío cuando tenía su edad. Y me pregunté si él lo veía también. Antes de irme a casa a cambiarme, lo dejé con una manta que pedí en enfermería. Él me miró y, esta vez, no apartó la vista. «Viejo», empezó a decir, pero se detuvo. «Gracias», solo asentí. No era perdón lo que buscaba, ni explicaciones. Era otra cosa, la confirmación de que pese a todo, todavía podía contar conmigo en una madrugada de frío. De camino a casa, el sol empezaba a calentar las calles mojadas. Me detuve en la puerta del taller y respiré hondo el olor a madera y barniz. Por un instante, sentí que ese olor era un puente entre el hombre que había pasado meses solo y el que, esa madrugada, había decidido responder una llamada. Sabía que nada estaba resuelto, que la herida seguía abierta, que el respeto perdido no vuelve con un café de hospital, pero también sabía que había algo nuevo. Una grieta en el muro que yo había construido, por donde la luz, tímidamente, podía entrar. No lo planeamos. No hubo una invitación formal, ni un «tenemos que hablar». Simplemente pasó. Una semana después de la madrugada en el hospital, él vino a mi casa con una bolsa de pan recién horneado. El mismo que solía traer yo, cada sábado, cuando todavía vivía bajo mi techo. El olor llenó la cocina antes que él dijera palabra. Yo estaba lijando una puerta en el taller. El sonido áspero del papel de lija se detuvo cuando lo vi parado en el marco, con la mirada baja, como si pisara terreno sagrado. Tenía esa misma postura que cuando era niño y había roto algo, hombros encogidos, manos en los bolsillos. «¿Puedo pasar?», preguntó, hace NT, y dejé la lija sobre la mesa de trabajo. Entró en la cocina, dejó la bolsa sobre la mesa y se sentó sin esperar invitación. Era mi mesa de siempre. Madera oscura, esquinas redondeadas por los años, con una mancha de café que nunca logré borrar. Aquí habíamos comido juntos cientos de veces. Aquí le había enseñado a sostener el cuchillo, a cortar el pan sin aplastarlo. Puse la tetera al fuego. El silbido llenó el silencio incómodo que nos envolvía. Él miraba sus manos, esas mismas que una vez sostuvieron mi mano de padre al cruzar la calle, y que ahora parecían demasiado grandes para cualquier gesto sencillo. «Fui injusto», dijo, casi en un susurro. Yo no respondí. Vertí el agua caliente sobre el café molido y el aroma subió, denso y familiar. El olor del café siempre había sido nuestro ritual. Incluso en los peores días, ese aroma nos recordaba que todavía existía un lenguaje sin palabras entre nosotros. «Esa foto», continuó, «no pensé lo que significaba para ti. Creí que era solo una forma de mostrar que ayudaba. Pero ahora me doy cuenta de lo que quité». Mis manos se aferraron a la taza caliente. No era solo la foto, y él lo sabía. Era la historia que no contó. Era el borrado de todo lo que vino antes. De esos años que nadie fotografió. Las madrugadas frías, los partidos bajo la lluvia, los cumpleaños donde la torta era modesta pero hecha con mis manos gastadas. «No fue la foto», dije finalmente. «Fue lo que vino después». El silencio. El no mirar atrás. Él tragó saliva. Y en ese movimiento vi algo que no esperaba. Miedo. No miedo de mí, sino de perder algo más grande que nuestra relación rota. «Me dejé llevar», confesó. «Quería que me vieran, que vieran que estaba siendo un buen hijo. No me detuve a pensar que, al hacerlo así, te estaba convirtiendo en una imagen, no en una persona». Sus palabras cayeron lentas, como si cada una le costara arrancarse de la garganta.
Yo las dejé reposar como el café en la prensa. Me sentí usado, le dije. Como si mi vida se hubiera reducido a un gesto para la cámara. Y cuando intenté hablarte, ya estabas en otro lado. El silencio volvió a instalarse, pero esta vez no era tan áspero. Era más como un descanso entre oleadas. Afuera, el viento movía las ramas del limonero, y el aroma cítrico se mezclaba con el del café. Él se inclinó hacia adelante, con las manos abiertas sobre la mesa. No sé si puedo reparar todo, papá, pero no quiero que lo último que tengamos sean fotos falsas y palabras que nunca dijimos. Lo miré. Vi en su rostro el niño que un día me regaló un llavero hecho con cuentas de colores, y el hombre que había elegido el camino fácil de la apariencia antes que el trabajo silencioso de la gratitud. Ambos estaban allí, en el mismo par de ojos. No es cuestión de reparar, dije. Es cuestión de vivir de otra manera desde ahora. No necesito que borres lo que pasó. Necesito que lo recuerdes, para que no se repita. Él asintió, y su gesto tenía el peso de quien acepta una deuda que sabe que no puede pagar del todo. Serví el pan en la mesa. Lo cortó como le enseñé, con la mano firme y el cuchillo recto. Al morderlo, cerró los ojos un instante, como si ese simple sabor lo llevara de vuelta a un tiempo en el que no había distancia entre nosotros. ¿Puedo venir de vez en cuando?, preguntó. Eso no tienes que preguntarlo, respondí. No lo dije con entusiasmo, ni con frialdad. Lo dije como quien abre una puerta que había mantenido cerrada, pero sin quitarle la cerradura. La confianza, como la madera, necesita tiempo para secar después de una tormenta. Terminamos el café sin prisa. Hablamos de cosas simples. El taller, un partido que había visto, la salud de su madre. No tocamos más el tema de la foto, ni el de la ausencia. No porque lo hubiéramos olvidado, sino porque sabíamos que el verdadero trabajo no estaba en las palabras de esa mañana, sino en lo que vendría después. Cuando se levantó para irse, dejó la mano sobre mi hombro. Ese contacto, breve y silencioso, fue más honesto que cualquier disculpa larga. Lo acompañé hasta la puerta, y antes de salir, se giró. Voy a intentar hacerlo bien esta vez, asentí. Y lo vi alejarse por la calle, con la luz del mediodía dibujando una sombra larga a sus espaldas. Volví a la mesa. El pan estaba casi intacto, el café ya frío. Me quedé sentado un rato, mirando las migas esparcidas, y pensé que así eran las relaciones. Un mantel con manchas y restos, pero todavía útil para otra comida, otro intento, otro día. Ese mediodía entendí algo que me había costado años aceptar, que el respeto, una vez roto, no se repara con una conversación, sino con una serie de actos pequeños y persistentes, como cortar pan cada mañana. Y que a veces, el amor se mide no por lo que perdonamos, sino por lo que decidimos seguir construyendo, incluso cuando las grietas siguen ahí. Me levanté, guardé el pan en un paño limpio y abrí el taller. La luz entraba por la ventana, iluminando las herramientas como si fueran nuevas. Afuera, el limonero dejaba caer una fruta madura sobre la tierra húmeda. La recogí con cuidado. En ese instante, supe que, aunque el pasado no se borra, el futuro siempre llega fresco, listo para ser trabajado con las manos